Bueno, pues como se darán cuenta, tenemos de tema el día de hoy el tabernáculo en el desierto. De hecho, posteriormente al tabernáculo, que fue la habitación de Dios en el desierto, posteriormente ya vino el templo que hizo Salomón, el que quería ser el rey David con todo su corazón, pero que Dios no se lo permitió, y le explica por qué. Porque sus manos habían derramado mucha sangre. Entonces su hijo, que era un rey de paz, en la paz le permitió construir el primer templo. Posteriormente, cuando Nabucodonosor destruye el primer templo judío, le hacen una remodelación por parte de Herodes. Pero, bueno, antes de la remodelación de Herodes, cuando con Esdras, Nehemías, Zorobabel reconstruyen lo que fue otra vez el templo. No tenía la gloria del primero, de Salomón, pero también era muy representativo para toda la nación de Israel. Pero en el año 70, el emperador Tito destruye Jerusalén, destruye el templo. Se cumple la palabra del Señor Jesús cuando dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y pues como tenía incrustaciones de oro, aún quitaron las piedras por llevarse el oro. Se llevaron muchas cosas y utensilios del templo desde la antigüedad el Señor les dio modelos para que tuvieran en lo que era el tabernáculo. Y pues este día vamos a ver cómo es el caminar del cristiano desde que entra a la puerta, pasa por el altar del holocausto, la fuente de los espejos, la primera parte del que es el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Hay varias maneras de ejemplificarlo, porque todo el tabernáculo nos habla de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente, pero también nos habla de lo que es el transitar del cristiano. El transitar del cristiano en la vida espiritual, desde que acepta a Jesús como Señor y Salvador, hasta que el cristiano llega al cielo, al tercer cielo. Entonces esto es lo que nos representa lo que es el tabernáculo también, que el tercer cielo es donde Dios está, que vendría siendo representado por lo que es el lugar santísimo, y que el segundo cielo, donde están todos los planetas, vendría siendo representado por lo que es el lugar santo, y la tierra donde habitamos vendría siendo como los atrios de lo que era el patio, de lo que era el tabernáculo. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Precisamente es lo que queremos ver el día de hoy, que el Señor nos dé lecciones importantes a través del tema del tabernáculo. Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad tan hermosa que tenemos para aprender de tu palabra. Por favor, Señor, enséñanos una vez más, que tu Espíritu Santo, que es el Maestro de Maestros, y Señor, que prometió guiarnos a toda verdad, nos enseñe y nos instruya, Señor. Soy un siervo tuyo solamente. No permitas que sean mis ideas, que no sean mis pensamientos, que no sea yo, Señor, el que trate de instruir a mis hermanos, sino sé tú, por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Señor, toca nuestros corazones, porque vivimos tiempos difíciles, tiempos en donde tenemos que saber dónde estamos y para qué fuimos, Señor, apartados por ti y hacia dónde vamos. Gracias, Señor. Ponemos esta predicación en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, por principio de cuentas quiero que piensen en el contexto. ¿Dónde se encontraban los de Israel cuando Dios les da la orden de construir el tabernáculo? Se encontraban en el desierto. Obviamente que en ese tiempo existía el mundo
existían las culturas, la mayoría desarrollaban ciudades, la construcción siempre desde la antigüedad. Si algún imperio quería demostrar que era fuerte, pues presumía sus construcciones, sus esculturas, sus estatuas grandísimas, su arte. Y sin embargo, Dios se lleva a su pueblo al desierto. En el desierto, donde no hay vanidades, donde no están los últimos tenis de moda, donde no hay centros comerciales impresionantes, donde no hay universidades de a 100,000 pesos el semestre, donde no hay ferias de vanidades, se los lleva al desierto. Y pues es complicado. Es complicado porque pues, en el desierto tampoco se cuenta con los servicios mínimos indispensables, agua, luz. Y sin embargo, es ahí donde Dios los va a instruir. Y miren, hermanos, que cualquiera de ustedes que se haya hecho esta pregunta, ¿por qué si ya aceptó a Cristo, por qué no agarró al Señor y nos lleva de una vez al cielo y ya? Pues no. Hoy vamos a aprender que Dios nos deja porque tenemos que aprender el proceso del recorrido. O sea, que para llegar de la puerta hasta el lugar santísimo hay que recorrer. Y hay que recorrer un tramo. Y este tramo pues tiene un buen proceso. Y déjenme decirles que algunos nos hemos quedado detenidos, algunos en lo que es el altar del holocausto, otros se habían quedado detenidos en la fuente, como que quieren entrar al lugar santo y como que se regresan. Otros que ya están en el lugar santo han experimentado el privilegio de servir a Dios, pero la exigencia de la santidad que requiere el servicio a Dios. Y algunos pues han sufrido tremendas caídas, tremendas situaciones en las que ven que las demandas de Dios en cuestión de santidad son muy grandes, y que el sumo sacerdote solamente era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y que ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Desde que Jesús murió, el velo se rasgó de arriba abajo, no de abajo hacia arriba. Si se hubiera rasgado de abajo hacia arriba es que era obra del hombre, pero se rasgó de arriba abajo, o sea que es una obra de Dios. ¿Y cuándo se rasga ese velo? ¿Cuándo se nos da acceso directo al lugar santísimo? Bueno, se nos da acceso el día que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario. Los evangelios nos dicen que ese día el velo se rasga de arriba abajo y ya hay un acceso directo de lo que es el lugar santo al lugar santísimo. Imagínense qué tan sublime era para los judíos que todos ellos se conformaban con estar aquí en los atrios. Se preferiría un día, ¿verdad?, que mil fuera de ellos, mil fuera de los atrios del Señor. Y el Salmo 100, ¿no?, dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Desde ahí ya cantaban al Señor. Y el pueblo de Israel, vaya, se gozaba en su Señor. ¿Qué había en el lugar santísimo? Pues nada más y nada menos que la presencia de Dios. Y se manifestaba como una columna de nube o como una columna de fuego por las noches. Cuando Dios quería llevar a su pueblo a otro lugar del desierto para acampar, la nube se levantaba y guiaba al pueblo hacia el lugar donde quería Dios que volvieran a poner el campamento. La presencia de Dios. ¿Saben, hermanos? Es todo lo que necesitamos. Muchos hermanos decían: si va Dios conmigo, voy. Si Dios no va a ir conmigo, Gedeón decía, ¿no? Si Dios va conmigo, voy, pero si Dios no va a ir conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque si Dios va, es victoria segura, pero si Dios no va, es derrota segura. Entonces la presencia de Dios se vuelve algo fundamental en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos.
pero hay que saberse mantener en la presencia de Dios. Era algo muy importante. El campamento, había 3 tribus hacia cada punto cardinal. Había tres tribus hacia lo que era el oriente, el poniente, lo que era el norte y lo que era el sur. Y las tiendas que estaban alrededor eran de Coat, Gerson, Merari, que eran los hijos de Leví que servían en el tabernáculo. Y Dios nos va a ir enseñando qué delicado es, pero qué delicado es servirle. A veces el cristiano le sirve a Dios sin pensar en las demandas que tiene el servicio a Dios. Y por eso mismo se le hace muy fácil servir, porque no ha entendido esa parte, donde se requiere mucho de consagración para servir a Dios. Van a ver en el diseño de los muebles del tabernáculo que muchos de ellos tenían unos aros para pasar unas varas. Para la hora de cargar esos muebles, los tenían que llevar en los hombros. Nunca los tenían que llevar en carruajes, como algún día que les robaron el arca del pacto. Y cuando por la presencia del arca entre los filisteos hubo mucha plaga y mortandad, entonces la regresaron en una carreta con vacas y se veía muy padre, ¿no? Pero no era así. Dios no se agrada de que se hagan las cosas en nuestra modernidad, en nuestro gusto. Dios ordenó cómo se tenían que hacer las cosas de acuerdo a Él, y pedía que se pusieran los aros y se pusieran las varas y cargaran los muebles sobre sus hombros. Un día llevaban en una carreta, quisieron imitar a los filisteos, y llevaban en una carreta el arca y se iba a caer. Y entonces un judío la agarró para que no se cayera y al instante cayó muerto. Todo el pueblo se puso triste y entonces recurrieron nuevamente a ver en la palabra de Dios cuál era la manera correcta de transportar el arca, y recordaron los principios fundamentales. Entonces, este recorrido que yo les propongo, porque el tabernáculo es muy amplio, es un tema demasiado amplio para desarrollarlo, solamente hoy quiero hablar del recorrido del cristiano. Este recorrido comienza con la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Jesús es la puerta para el inicio con la relación con Dios. El tabernáculo era toda una experiencia. Mientras afuera estaban las tiendas, no había vanidades porque no había casas dúplex, no había de 3 pisos, no había social, semi-residencial, no había residenciales. La vanidad, ¿no?, en la que se vive en la actualidad, donde la gente no se sacia de tener. En el desierto, las tiendas grisáceas, tal vez, por el uso, pero Dios les enseñó una organización, de tal forma que todas las tribus rodeaban lo que era el campamento. Pero era tal la belleza del tabernáculo que quizás las tiendas podrían verse amarillentas o grisáceas, pero el tabernáculo no. El tabernáculo, su limpieza, su blancura, brillaban. En la parte baja de las columnas estaba el bronce, y el bronce, cuando brilla, parece fuego. Pero en la parte superior las columnas tenían plata, y esa plata, cuando recibía los rayos del sol, resplandecía un fulgor maravilloso, como si fuera una luz como artificial, aunque todo esto era natural. La belleza del tabernáculo estaba al centro de todo el campamento. Bien,
Ahí tenemos un planito que no se alcanza a ver bien, que se dice la introducción al tabernáculo, el atrio, y comienza por la puerta, el lugar santo, que ya era parte de la entrada del tabernáculo, y el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto, que dicen que todavía está extraviada algunos, pero dicen otros hermanos que ya la encontraron y que te dan unas explicaciones muy interesantes de un hermano que se llama Ron Wyatt, y él descubre el arca del pacto y menciona que la han estado guardando ángeles del Señor durante todo este tiempo. Cada cosa de la que les estoy explicando tiene mucho por enseñarnos y por aprender. Y también la vestidura del sumo sacerdote. La vestidura también tiene un simbolismo muy amplio. Y aquí hay un planito de lo que era el tabernáculo. La puerta. Una vez que entrabas, lo primero que veías era el altar del holocausto. Y esto nos indica que el tabernáculo todo no era para una cuestión estética. No era un edificio que fuera a ofrecer confort. No era un edificio para habitar. Era un edificio para tener comunión y relación con Dios. Por lo tanto, a la entrada, si ustedes me preguntaran, como arquitecto que soy, ¿qué pondría yo en un acceso? Pues yo pondría un espejo de agua, una plaza, en el lobby 2 o 3 niveles de altura, que el techo estuviera más elevado, domos, haría algo precioso así. Pero aquí en el tabernáculo no era una cuestión, no era un edificio para diseño, para habitar, mucho menos para vanidad. Era un edificio para nuestra enseñanza. Y que al entrar, lo primerito que veíamos era el altar del sacrificio, el altar de bronce. Cristo es la puerta. Cuando tú vienes traído por el Espíritu Santo y entras a través de la puerta que es Cristo y empiezas a tener contacto con Dios, lo primero que Él te enseña, ¿qué crees que es? Que para tener una relación con Dios tienes que aprender que tuvo que haber sacrificios para que esa comunión se pudiera dar. En el Antiguo Testamento eran sacrificios de ovejas, eran sacrificios de palominos, eran sacrificios de becerros. Todas las instrucciones Dios las dio. Este planito tan sencillo, Dios se lo dio a Moisés. Y le dijo que entre el pueblo había uno muy experto que se llamaba Bezalel y que él iba a poder interpretar para hacer cada uno de estos elementos del tabernáculo. En la actualidad, cuando queremos hacer una casa, pues busco un albañil que sepa interpretar los planos, porque si no, no me va a ayudar para poder construir. Entonces, Bezalel era buen intérprete, y esto nos habla de que Dios, esos talentos que Dios nos da, esas habilidades que Dios nos da, esos dones que Dios nos da, es para ponerlos a su servicio. Ahora, ¿qué significa eso de entrar por la puerta y ver el altar del sacrificio? Eso era lo que veían los judíos. En nuestra experiencia cristiana, nadie puede tener una relación con Dios si no le han predicado acerca de la cruz de Cristo. En esa cruz donde Jesús pagó por nuestros pecados, en esa cruz donde Él derramó su sangre preciosa,
hasta la última gota de su sangre. Que entienda que si va a tener una relación con Dios es por los méritos de Cristo y de nadie más. No es que hayas asistido a una reunión, a una congregación y pues estuvo bonito los cantos y después al final te dijeron ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo no entendía bien qué era eso y levantaste la mano, hiciste una oración, ya eres cristiano. No puede ser si no has entendido cómo es que empieza la relación con Dios. Cuando reconoces que Cristo Jesús murió en tu lugar. ¿Y de qué manera? Cada uno de los sacrificios que se hacían en ese altar simbolizaban, por ejemplo, el sacrificio, sacaban todas las vísceras y quemaban solamente el cuerpo. Pero el holocausto era consumir todo, vísceras, todo el cuerpo. La vida del Señor Jesucristo era un holocausto. ¿Por qué? Porque Él consagró toda su vida a Dios. Yo conozco y he conocido hermanos que han invertido 1 o 2 años de su vida completitos a Dios y han ido de misioneros, han ido a apoyar obras, han ido a apoyar iglesias, porque invirtieron 1 o 2 años de su vida a Dios. Eso vendría a ser un holocausto. Pero ha habido hermanos que han dicho: toda mi vida, todo lo que viva, no voy a ir 1 año, no voy a ir 2, no voy a ir 10, toda mi vida para el servicio a Dios. Qué importante es detenerte, porque vamos a ver cómo era ese altar para entender la cruz de Cristo. Bueno, eso era afuera, pero ya por dentro, el tabernáculo, aquí estaba colocado el candelero de 7 brazos, el altar del incienso y la mesa de la proposición. Los dividía una cortina al lugar santo del lugar santísimo, y detrás de la cortina estaba el arca del testimonio. ¿Qué tenía el arca? El arca tenía las tablas de piedra donde Dios con su dedo escribió los mandamientos y se los dio a Moisés. ¿Qué más había en el arca? La vara de almendro que volvió a florecer de Aarón, y un recipiente que tenía el maná, con el cual Dios estuvo alimentando a la congregación de Israel durante el tiempo que estaba en el desierto. O sea, la experiencia del tabernáculo es una experiencia terrenal y sobrenatural. Tal parece que afuera de los atrios, afuera de lo que eran las cortinas, hagan de cuenta como que era la vida cotidiana. Pero una vez que entraban a los atrios, comenzaba la adoración a Dios y entregaban sus ofrendas. Déjenme decirles que ellos, cuando se congregaban, siempre llegaban con algo, no llegaban con las manos vacías, siempre llegaban para ofrendar a Dios. Entonces, era una experiencia tan tremendísima que aquí los sacerdotes que servían a Dios, aquí ministraban. Prendían las luces del candelero, que era aceite, las mechas las recortaban para que la luz siempre se diera en intensidad, cuidaban que el incienso fuera continuo. El incienso no debía parar nunca, era un incienso que llenaba el lugar de perfume. Y también la mesa de los panes, obviamente los panes había que estarlos cambiando, era lo que había en el lugar santo, y allí los sacerdotes servían a Dios. Cabe mencionar que una vez que tú aceptaste a Cristo y que aprendes a tener una relación con Dios por medio de su palabra, que la representa la fuente, porque el agua de la fuente representa la palabra de Dios, de los espejos, porque esa fuente se hizo con los espejos de las mujeres, para que esa agua reflejara, y cuando los sacerdotes ahí se lavaban, podían ver sus rostros, podían ver las imperfecciones y podían corregirla. No le permitían al sacerdote que se le viera un poquito de su ropa interior, para nada.
Imagínense qué tremendo era ese aspecto, que no tenían que provocar que otros pensamientos surgieran al momento de adorar a Dios. Por eso las hermanas deben de vestirse decorosamente, para que no surja entre los hermanos de la iglesia ningún pensamiento fuera de adorar a Dios. Cuando estaban en la fuente, para ingresar a servir a Dios al lugar santo, tenían ellos que haberse lavado. Pero cuando se estaban lavando, se daban cuenta que había pasado en esa semana. Celebramos la Cena del Señor nosotros cada primer día de la semana. Y es necesario que a diario, cada vez que anochece, vayamos a esa fuente y nos veamos en el espejo y veamos qué fue lo que hicimos, que trajo gloria a Dios o que no trajo gloria a Dios, y que tengamos que arrepentirnos, y que sin duda el sábado, la noche previa que vamos a venir a tomar la Cena del Señor, nos examinemos y veamos si hay todavía cosa que no está arreglada con Dios. No es posible que todavía el sábado una televisión metió cosas horrendas a nuestra mente y venir el domingo y adoremos a Dios. Es una contradicción, porque nuestra adoración debe de empezar para preparar nuestro corazón desde la tarde del sábado, y desde ahí estar adorando a nuestro Dios, preparándonos para venir al encuentro de nuestro Dios. ¿Qué tan importante es encontrarnos con Dios? Véanlo, analícelo, reflexiónelo. Es muy importante estar bien para venir a la presencia del Señor, ponernos a cuentas con Dios. Y el privilegio del sumo sacerdote, que entraba una vez al año, llevaba la sangre del cordero sacrificado y la depositaba encima del arca del pacto en una cubierta que se llamaba propiciatorio, y allí era derramada la sangre. Ay, hermanos, si ustedes ven ese reportaje del hermano Ron Wyatt, dice que descubrieron el arca del pacto abajo, dentro de la caverna de Jeremías, que estaba abajo de donde del monte Golgota, donde fue crucificado el Señor Jesús, y donde de la cruz se filtraron por las grietas de la caverna y cayó sangre cuando fue crucificado. Y esa sangre, ¿saben a dónde fue a parar? A donde estaba el arca, encima del propiciatorio. Jesús es nuestro sumo sacerdote y presentó su sangre preciosa, y así se cumple toda justicia. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y por su sangre que derramó nos redimió, es decir, fuimos rescatados por precio. ¿Cuál fue el precio? Y el apóstol Pedro dice: no fueron ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Vean qué impactante es todo esto, saberlo y conocerlo, y cómo Dios lo cumple a través del tiempo, a través de la historia. Pero tenemos que entender que para accesar a tener una comunión directa en la presencia de Dios es un gran privilegio y una gran bendición, pero que Cristo ganó ese privilegio. Ese velo que se rasga y cae cuando Jesús muere nos da acceso ahora de adorar a nuestro Dios. Por eso estamos aquí cantando, venimos y ofrendamos. Es nuestra adoración a Dios, nuestro servicio a Él, y es estar en su presencia. Eso era imposible. El sumo sacerdote traía en su vestidura, como en los bordes, campanitas y granadas, y tenía un cordel
y se oía cuando estaba ministrando en el lugar santísimo. Los sacerdotes estaban en la expectativa. Pero si ese sumo sacerdote estaba en pecado, moría. Y con esa cuerda lo tenían que sacar. Porque ellos traían una diadema que decía santidad a Jehová. Entonces nos vamos a encontrar con nuestro Dios 3 veces santo. Ahora, ¿qué representa el lugar santísimo? Pues el tercer cielo, donde Dios está. ¿Y a dónde vamos a ir ahora que Jesús nos lleve? Que venga por nosotros al tercer cielo. Dice que nada corrupto puede entrar al tercer cielo. ¿Por qué creen que dice 1 Corintios capítulo 15 que Dios nos va a revestir con otro nuevo cuerpo? Un cuerpo que no se cansa, no se enferma, un cuerpo nuevo. Y también, si nuestros pecados fueron ya perdonados, Cristo perfeccionará la obra y nos presentará ante su Padre, justificados, transformados completamente. Amén. Gloria a Dios. Porque lo que era imposible para nosotros es posible para Dios. Y es un proceso por el cual Dios nos está llevando. El tabernáculo y su atrio fueron construidos según un modelo establecido por Dios, de acuerdo a Éxodo 25, 8 y 9. Dios dio las instrucciones de medidas, dijo cómo se tenían que hacer de madera de acacia. Y saben una cosa que aprendí, que la madera de acacia tiene espinas. Y saben una cosa, esos muebles se hicieron con el dolor del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Coronaron con espinas a Jesús, mi Salvador. Despreciado y desechado fue. ¿Cuánto nos dice el tabernáculo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Madera de acacia habla de la humanidad del Señor Jesús, pero revestido de oro. Toda la madera era revestida de oro. Y nos habla de que el Señor Jesús sí tiene un cuerpo humano, como una madera, pero es Dios, revestido de su gloria. Y que nosotros, imagínate, ¿no?, cómo éramos. Y nos dice Apocalipsis 1:6, al que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. El sacerdocio se practicaba aquí. El servicio a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Dice que Dios es una nación de reyes y sacerdotes. Por eso me causa mucha tristeza cuando la iglesia del Señor tiene la oportunidad de servir a Dios. ¿A quién vas a servir? A Dios. No vas a servir al presidente de México, no vas a servir a la reina de Inglaterra, no, vas a servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es un privilegio. Es un privilegio acomodar las sillas. Es un privilegio sanitizar el lugar. Es un privilegio cada cosa que haces por Dios y para Dios. Estudiamos el tabernáculo para comprender el modelo divino de adoración. Es decir, ¿quién nos dijo cómo adorar a Dios? Pues Dios. Y los judíos se quedaron con la idea de adorar a Dios en cierto lugar, en la casa de Dios. Pero la casa de Dios ya no existe. La destruyeron los romanos en el año 70. La mujer samaritana le dice a Jesús: pues nuestros padres nos dicen que adoremos en el monte Gerizim, y ustedes dicen que en Jerusalén. Y Jesús le aclara: mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca que le adoren, y no es ni aquí y no es ni acá, es acá. Es acá.
El tabernáculo muestra cómo la gente común puede tener comunión con un Dios santo, y se nota. Sin duda hay predicadores tremendísimos, que ellos predican y la gente puede aceptar a Cristo, y Dios los usa tremendamente. Sin duda que hay predicadores que generalmente nos impactan con sus predicaciones. Pero si cada uno de ellos no está en una buena comunión con Dios, esos mensajes, aunque sí nos mantienen así muy enfocados, no impactan más. Porque hay predicadores que esos mensajes llegan al corazón por la comunión tan cercana que tienen con Dios. Porque a veces los hermanos que se descuidan, que son siervos de Dios, andan mal en sus vidas, quieren que el talento, que el don lo saque adelante, y puede ser por un tiempo, pero Dios no va a aceptar ese tipo de servicio. Tarde que temprano esos hermanos tendrán que ser juzgados. Dios dice que el juicio comienza por su propia casa, y para servir a Dios debemos ser íntegros, debemos de buscar la comunión con Dios muy cercana. El tabernáculo se construyó con materiales valiosos como oro, plata, bronce, maderas y telas finas. Era algo muy costoso. Pero ¿de dónde iba a salir todo el dinero? Recuerden que ellos eran esclavos. ¿De dónde iban a tener dinero? Sin embargo, cuando ellos iban ya saliendo de Egipto, de la esclavitud, ya sus mismos amos egipcios les daban cosas. Se desprendieron de alhajas, vestidos, les dieron de todo. Y tuvieron lo suficiente para ofrendar a Dios. Pero ojo, todos somos tentados, y aún Israel en el desierto fue tentado. Y cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley y estaba en una comunión todavía más cercana con Dios, el pueblo hizo de las suyas. Con parte de ese oro que también tenían, formaron un becerro de oro y le estaban adorando. Y eso provocó la ira de Dios, provocó la ira de Moisés, y quebró las tablas, las primeras tablas. Es decir, que el pueblo necesitaba ser instruido para adorar al único Dios vivo y verdadero, y los estaba instruyendo en el desierto. Y fue una experiencia tan triste, pero siguieron adelante y fueron aprendiendo que Dios es uno, y se lo repiten a sus hijos cuando nacen: Jehová nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y cada vez que nace un niño judío, y ahí están los papás, y repiten y repiten. Y los cristianos deberíamos hacer algo igual: enseñar, acercar a nuestros hijos a Dios. El oro del tabernáculo ascendía a 1 tonelada métrica, 1 tonelada, 1000 kilos, cuyo valor hoy en día superaría el $1.000.000. Siempre he pensado, hermanos, que no servimos más a Dios, y la excusa que a veces ponemos es decir que no tenemos. Si ellos eran esclavos y el Señor les dio 1 tonelada de oro. Lo hemos vivido, hermanos. No hemos tenido ni 10 pesos para una campaña, y de repente una niña sale con 3 pesos, y de ahí va todo el mundo a ofrendar, y hemos llegado a hacer campañas hasta de 20,000 pesos. Entonces, ¿por qué a veces no vemos esa manifestación tan grande de Dios? Porque tenemos miedo, y porque no queremos, porque queremos estar en un área de confort. Y déjenme decirles que servir a Dios no es estar en área de confort, para nada. Cansancio, fatiga, a veces hambre, a veces enfermedad. No es área de confort servir a Dios. Llegaremos a descansar,
al cielo. Yo creo que ahí nos dará tantas fuerzas el Señor que ni cansados vamos a estar. El tabernáculo era apenas una sombra de lo que existe en el cielo. Es decir, que lo que estamos viendo del tabernáculo, que ya es impresionante, solamente es lo mínimo. Si yo me quedo extasiado cuando veo un amanecer, cuando Dios me ha dado la bendición de ver el mar, cuando Dios... ¿Saben una cosa que me impactó de acá de Tenancingo? La primera vez o la segunda vez que vine fue que cuando volteé al cielo vi tantas y tantas y tantas estrellas y las sentía como arriba de mi cabeza. Mi corazón latió como no se imaginan. Porque en el DF, pues el smog no te deja ver nada de esto. Y sí fue capaz de hacer poemas tan grandes como unas cascadas hermosas que caen, el volar de unas aves organizadas. ¿Qué les enseñó a volar así, en orden? Si Él te hizo una casa así de hermosa, ¿cómo no será el cielo? ¿Cómo no es el cielo? El cielo va a ser súper increíble. Dios es Dios de sorpresas. Mis alumnos de arquitectura les digo, el día que ustedes dejen de innovar y de ser creativos, murieron como arquitectos. Nuestro Dios es ingeniero arquitecto, ya lo descubrí. Hebreos capítulo 11 dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad que no tiene fundamento, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque no solamente diseña Dios, sino además construye. Eso es hermosísimo. El tabernáculo prefiguraba la obra redentora de Cristo, como ya lo estamos viendo, Hebreos 9, y el verdadero tabernáculo está en el cielo, donde Jesús mismo es nuestro sumo sacerdote. ¿Saben? Al final, en el libro de Apocalipsis, ¿saben cómo termina? Que el tabernáculo de Dios viene a morar con los hombres. ¡Wow! Eso es impresionante. Así termina el libro de Apocalipsis. Dios, haciendo su morada, siempre ha querido estar con nosotros. Y por eso las bodas del Cordero son tan importantes. Y se ha llevado años y años y años y años y años en prepararla. Es decir, ¿cuánto tiempo te llevó preparar tu boda, los que se casaron? ¿No? Ay, hermano, no, fui nosotros, así rápido. No, y algunos le preparan, ¿no? Es decir, un año preparan la boda, ¿no? ¿Con cuántos años el Señor Jesús se ha llevado para preparar esa boda? Casi 2000 años, hoy poco más. Esa boda va a ser increíble, estupenda, y ahí vamos a estar, invitados a las bodas del Cordero por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. El Señor Jesús dice, el verdadero tabernáculo está en el cielo, donde Jesús mismo es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué es nuestro sumo sacerdote ahorita en el cielo? Porque el sacerdocio era intercesor, era el intermediario entre Dios y los hombres. Por eso cuando se sacrificaba un animalito, el que llevaba la sangre para el perdón, para cubrir los pecados de ese año del pueblo, era el sumo sacerdote. Pero Jesús no llevó la sangre de ningún cordero, de ningún becerro o palominos. Él llevó su propia sangre y le dijo al Padre, está cumplida toda justicia, perdónanos por favor. Y el Señor nos perdonó. Vean, porque es importante ver el altar del holocausto, porque no fue de gratis. Alguien tuvo que pagar el precio, y el precio lo pagó el Señor Jesús. ¿Aceptas a Cristo como Señor y Salvador? ¿Ves lo que costó tu salvación? ¿Ves lo que le costó al Señor Jesús? Tienes que valorarlo. ¿Y sabes qué?
Tú podías entrar al tabernáculo varias veces, y cada vez que tú entrabas, todas las veces que veías primero el tabernáculo, es decir, hay un precio que pagar. ¿Por qué Dios se agradó más de la ofrenda de Abel? Porque él sacrificó una oveja para poderse acercar a Dios. Y Caín no. Caín dijo: yo de mis méritos, de mis logros, porque yo soy un gran agricultor, le traigo de lo mejor a Dios. Te traigo de lo mejor. Si no podemos llegar a la presencia de Dios con esa ostenticidad, con esa vanagloria, con ese orgullo. No. Cantábamos: ahora puedo ver sus ojos de amor, ¿no? Perdido estaba y me encontró. A un pecador salvó, y ese era yo, ese eras tú. No merecíamos nada. Y así, en esa humildad, tenemos que ver cada vez que venimos a adorarle que alguien pagó para que pudiésemos tener esa comunión con Dios. Era inevitable, todos tenían que entrar por esa puerta, y lo que había en esa puerta enfrente eran sacrificios. Y cada primer día de la semana venimos a la cena del Señor. Debería de ser sublime, debería ser encontrarnos para adorarle, encontrarnos para traerle nuestra ofrenda. Sublime. Todos ellos, todo esto se construyó de las ofrendas. Eso es maravilloso. Y la fuente, que es la palabra de Dios, si a diario leo la palabra de Dios y dice: hablad todos verdad, ay, todavía me falla en esa. Híjole, tengo que trabajar en ello. Siendo bondadosos, misericordiosos. Ay, Señor, yo todavía grito un montón. Todavía tengo ese tipo de fallas. No en borracheras. Ay, Señor. Y vamos a la fuente. Y ahí nos vemos. Y vemos todavía lo que nos falta. Vemos todavía lo que no tenemos. Y ahí está la palabra. Porque si vamos a ir a servir al Señor, debemos vernos allí. Y el lugar santo me conmueve mucho, porque muchos de nosotros no sabemos servir a Dios. Me duele porque muchos no quieren servir a Dios porque no entienden esto. No entienden lo que es ministrar en el lugar santo. Y ministrar te tiene que llevar también, e inclusive hasta querer dar tu vida por los hermanos. La desvelada, el que a veces te quedes sin un peso, el esfuerzo de ir a otro pueblo, de llevar la palabra. Ay, hermanos, ¿cuántos en el lugar santísimo estamos fallando? En el lugar santo estamos fallando. Que otros lo hagan. Yo he hecho ya muchas veces el aseo, ya que otros, ¿no? Otros ya les toca. Cuando un hermano ha entendido lo que es el privilegio de servir a Dios, dice: déjeme hacer el aseo siempre a mí. Conocí a un joven que eso pidió en la iglesia: por favor, déjeme hacer el aseo siempre. Hasta que un día un hermano le dijo: hermano, eso es una bendición, no la hagas exclusiva de ti, danos a otros la oportunidad de también servir a Dios y ser bendecidos. Es un privilegio servir a Dios, hermanos. El Señor dice que nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Tarde que temprano va a traer fruto. Tarde que temprano. A mí me conmueven mucho los hermanos que van a lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios. Y van e inician las obras. Eso me conmueve mucho porque es bien difícil eso. Pero son hermanos que saben lo que cuesta, lo que son los dolores de parto para dar un hijo a luz, hablando en términos espirituales. Pero ¿saben qué tristeza me da? Que ya hay
4 o 5 iglesias y llega otra. ¿Para qué? Si aquí ya... No, pero nosotros somos mejores. Tenemos mejores instalaciones. El mejor grupo de alabanza lo tenemos nosotros. Más actividades. Y en lugar de ponerse a predicar a los que no han escuchado, ¿qué creen? Empiezan a jalar, hermanos. Vente para acá, hermano, vente para acá. A robar, hermanos. ¡Qué tristeza! Pero ¿quién quiere hacer la labor de ir y predicar donde no hay nada? A ver, ¿qué te es más fácil? ¿Irte por un cerro y agarrar una vereda que ya está hecha? ¿O que tú hagas una nueva vereda? ¿Verdad que es más difícil hacer una nueva vereda? Siempre. Pero es lo que a Dios le agrada. Pero cuánta tristeza, cuántas lágrimas sacamos de los ojos del Señor por andarnos robando las ovejas, ¿no? Los que se las roban no saben ni lo que es dar a luz un hijo. No saben, no entienden. No, esto era de nosotros. No, venga para acá. No saben lo que es dar a luz un hijo. Servir a Dios es un gran privilegio que no podemos dejar pasar. Y en este proceso, ¿qué tanto poder tiene el altar del holocausto que hubo una vez un rey que lo querían matar? Y se agarró a los cuernos del altar y ahí no le pudieron hacer nada. Me hace recordar aquel juego de cuando te persiguen el de la base, ¿no? Vas y agarras una base y ahí te agarras y dices, estoy en la base, no me puede hacer nada. Y pues córrele, ¿no? Cámbiate de base. Y es cuando te pueden aventar la pelota. Pues algo así. Mientras el rey se aferró al altar, no le pidieron hacer nada. Cuanto más nos aferramos a Cristo, a su sacrificio que hizo por nosotros, Satanás puede venir con muchas huestes y quiere amedrentarnos y quiere detener la obra de Dios que está forjando en nosotros. En nuestras vidas no va a poder. Asidos de la palabra, asidos de la verdad. Entonces, ese altar, sumamente importante, la fuente también. ¿Para qué? Iban a servir, primero se lavaban, salían de servir y se lavaban. Era algo maravilloso. Y cada elemento que estaba dentro de lo que era el tabernáculo también tiene mucho que decirnos. No podemos estar ociosos, hermanos. Debemos de llevar a través de esa puerta a más hermanos para que conozcan que Cristo murió por ellos, para que inicien y terminen en el lugar santísimo. Un proceso en el cual tú valores las cosas que son del Señor. ¿Por qué no podemos a esa banca pegarle? Es de Dios, consagrada para Dios, ¿no? Yo no toco rock and roll con esta guitarra. Bueno, yo tengo mi guitarra en mi casa, pues nada. Alabanzas para Dios, consagradas para Dios. Y Dios nos va enseñando lo que es el significado de la consagración. Por eso cuando el sumo sacerdote, cuando los sacerdotes, los reyes eran consagrados, el cuerno que tenía el aceite era derramado, como dice el Salmo 133, y corría por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. La consagración a Dios es fundamental para servirle. Y muchos hermanos prefieren nada más ser intermitentes. ¿Qué significa intermitente? Bueno, pues sirven a Dios de repente. Pero tienen mucho miedo porque se requiere de santidad. Tienen mucho miedo de consagrarse para servirle en forma. Pero yo no entiendo cómo vas a crecer y madurar y vas a entender lo maravilloso es
tener una relación con Dios íntima muy fuerte. Por ejemplo, sabemos que Dios es espíritu. Y hace un rato cantábamos: ahora puedo ver tus ojos de amor. No, un momento, Dios no tiene ojos así como nuestros. Pero cuando tienes una relación con Dios y aprendes cuánto te ama, y aprendes el valor tan grande que tienes para Él, esa comunión, esa relación se vuelve muy especial. De tal manera que se vuelve sublime. Y puedes decir como Job: antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Si el Espíritu de Dios te está desafiando a que ya de una vez por todas te consagres y sirvas al Señor, porque ya vamos para el lugar santísimo. Jesús viene pronto por nosotros. ¿Y sabes cómo lo vas a disfrutar más? Cuando has servido a Dios, porque cuando sirves a Dios, lloras, te gozas. Hay tantas cosas. La lucha contra el enemigo es más frontal, pero te das cuenta de que Dios está contigo porque te hace más que vencedor. Amén. Pero de veras, no nomás cantado, sino que de veras lo experimentas. Esa predicación podría tener, y de hecho tiene más amplitud, pero hoy quería compartirte, hermano, hermana, que un día tú iniciaste este camino, que un día aceptaste al Señor Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque lo viste en esa cruz y viste que horadaron sus manos y sus pies y atravesaron su costado. Tenía una corona de espinas y previo fue golpeado en su espalda, 40 latigazos menos uno, desgarrada la piel. Tuviste que ver y tuviste que entender que lo hizo por ti, porque te amaba, porque te sigue amando, y que cada vez que tú tengas el privilegio de tener un encuentro con Dios, no te olvides de pasar por el altar del holocausto. No te olvides de volver a ver esa cruz donde Jesús pagó para que tú pudieras ser salvo, y que ahora tenemos la bendición de la palabra, de esa agua que nos purifica. Porque sí, andamos en el mundo y algo de cochambre se nos llega a pegar, y con la limpieza de la palabra de Dios nos va quitando todas esas impurezas. Algo así les dijo el Señor Jesús cuando les lavaba los pies a los discípulos. Y llega con Pedro, y Pedro dice: no, yo no, ¿cómo crees? Tú no me vas a lavar los pies. ¿Por qué lo rechazó Pedro? Porque lo que estaba haciendo el Señor Jesús era la tarea de un esclavo, de un criado. Dice: ¿cómo tú vas a ser mi criado? No, ¿cómo crees? Y le dice el Señor: ahora no lo entiendes, y si no te deja lavar los pies, no tienes parte. No, sí. Entonces, desde la cabeza, no. Los que ya están limpios solamente necesitan limpiarse los pies. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, nos perdonó todos nuestros pecados, todos, pasados, presentes, futuros. Ya estamos limpios. Pero nuestro andar por el mundo te ensucia los pies. Sales, te subes al taxi, traen tropilocas y traen otras canciones hasta con groserías. Pues hay que lavarnos de esas impurezas. Sales y están discutiendo en el mercado, hay que lavarnos. Hubo un desacuerdo en casa, hay que lavarnos, hay que perdonarnos. Y un gran privilegio, servir a Dios. Me quedo hasta lo que es el lugar santo. Por favor, hermano, hermana, el tiempo se está acabando y la pregunta es, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Sacerdotes sirven a Dios, ¿no? Es decir, que
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Nuestro sacerdocio es ese, confesarle, no avergonzarnos de Él ante nadie, ni ante las autoridades, ni ante la sociedad, ni mucho menos ante nuestra familia. Y demos testimonio, alabemos a Dios, glorifiquemos su nombre. Ese es el sacerdocio. Lavémonos los pies los unos a los otros, sirvámonos los unos a los otros, porque pronto ya nos iremos al tercer cielo. Jesús viene por nosotros, y ya lo que se hacía de servicio se acabó, no más. Estando allá ya no más. Y si va a haber una premiación en cómo servimos al Señor. Dice que nuestra obra será probada como por fuego. Dice que las obras de algunos de nosotros eran tan falsas que eran como el heno y la hojarasca, que nada más prenden así rápido, una llamada rapidísimo, grandota, pero se consumía rápido. Pero hubo hermanos que consagraron su vida al Señor, que dieron su vida al Señor y sirvieron a los hermanos, y no buscando otro interés más que glorificar el nombre de Dios. Son piedras preciosas y van a resistir el fuego, y la obra de tales hermanos va a permanecer. Sirvamos a Dios, hermanos, sirvamos a Dios. Son de nuestras últimas oportunidades. Hagámoslo, y hagámoslo así: limpieza, sirves, sirves, limpieza, limpieza, sirves, sirves, limpieza. Quita lo que estorba. Hay cosas que ves que no están bien, hay cosas que escuchas que no están bien. Quita lo que estorba, y que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿De qué le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? No para los hombres, que sea para Dios. Amén.